Hola, hola a todos. Sean bienvenidos a un podcast más. De conciencia colectiva. Y pues el día de hoy el tema está un poquito fuerte como el café. Eh, y que para algunos podría tener un efecto incluso hasta parecido, ¿no? Bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la angustia, que seguramente es algo que todos o casi todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida y que definitivamente pues no es como lo más agradable, ¿no? Y si de entrada nos remitiéramos un poquito a lo que significa angustia, viene de angosto. Es decir, se explica en el significado esa sensación más allá de lo mental, más allá de lo emocional, Ok. como de opresión en el pecho. Ok. Ajá, o como esa contracción en el cuerpo. Y que de alguna manera, tanto mental como física o simbólicamente, pareciera que la angustia como que te limita, como que te atrapa, ¿no? Por eso mucha gente cuando se siente angustiada puede decir, me siento atrapada o me siento bloqueado o me siento como oprimido. ¿Mm? Ok. Y muchas veces pues no se logra como poner en palabras bien cómo es esa sensación, pero que sin duda es algo que pareciera como, como constitutivo de la humanidad. Es como si de alguna manera ya estuviese instalada ahí la angustia, eh, pues como en nuestro sistema, que de alguna manera se activa. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿A qué creen que se remita un poquito como la angustia? ¿Dónde estará la raíz de la angustia? Puede ser a la falta de control. Normalmente cuando nos angustiamos es porque no sabemos qué va a pasar. Y es como esta pérdida de control sobre lo que está a nuestro alcance, por así decirlo. O lo que no está también. Entonces, esta pérdida de control nos hace precisamente sentirnos angustiados, como cuando te lanzas un clavado. O sea, sabes que probablemente no vas a morir, pero por algún momento sientes esa sensación en el estómago, esa presión, ese miedo que te ataca. Y precisamente pues, se siente en el cuerpo y es algo que no puedes controlar. Sí, solo que si hablamos de una pérdida de control, presupone que se tiene el control o que se tuvo en algún momento, pero ya hemos hablado en distintas ocasiones que no tenemos el control sobre la gran mayoría de las cosas o sobre la gran mayoría de las situaciones. Sí, sí, más que nada me refiero a cuando se nos salen como de las manos todo, no tanto que estemos controlando todo, sino que de la nada surge algo o pasa alguna situación donde se sale totalmente de lo que tú tenías planeado, ¿no? Independientemente si va a salir como querías. O Ok, sea, que emerge totalmente algo distinto. ok, digamos que en la angustia siempre está presente como una parte de negación. Para mí pudiera tener raíz en el miedo, justamente. Y a lo mejor si tuviese que utilizar un sinónimo de angustia sería incertidumbre. Porque cuando sentimos incertidumbre, normalmente se siente esa presión, se siente, corporalmente se siente la presión, ¿no? Y las emociones se sienten aquí en la boca del estómago. Y mentalmente igual también es algo que sobrepiensas todo el tiempo. Entonces, esto te lleva a drenar energía, te mantiene mal enfocado en lo que debes de hacer. Entonces, para mí,
Yo creo que una de las raíces principales de la angustia es el miedo y después viene la incertidumbre Ok, pero el miedo a qué. a lo que viene. Y Por- muchas de las veces eh, a través de pensamientos, a través de ideas, Ujú. nosotros creamos diferentes escenarios ficticios, ¿no? Y a través de esos escenarios ficticios es que elegimos sentir esa angustia o sentir ese miedo. O sea, y ahí es cuando hablamos de que es una angustia o es un miedo imaginario porque realmente no existe. Y no tenemos certeza si va a pasar Yo o creo que no. considero que ese miedo es miedo a no ser suficiente. En el aspecto en cualquier aspecto. En el aspecto de pareja, familiar, económico. Normalmente cuando se siente ese miedo es porque sientes que no estás cumpliendo como con lo que deberías de y te estás sobrepasando. Con las expectativas. Pero entonces ahí No, hablaríamos de cumplir no, no, expectativas no, hacia no, los no, no. demás. Yo en ningún momento mencioné expectativas. Yo dije, cuando no estás cumpliendo, Por eso, pero con lo que no cumples es con las no, no, expectativas. no, con lo que tú tienes planeado. O sea, ¿te refieres a que no te sientes capaz de poderlo realizar? O No, por hacer ejemplo, o No, no. pero decir. más que planeado, más bien es con lo que tienes, podríamos decir, destinado, como para Sí, sí, utilizar otra sí, palabra. Ah, sí. Entonces, esta parte de no sentirnos autosuficientes para lo que está sucediendo, pues genera este miedo, porque precisamente pues no sabemos cómo reaccionar. Esta situación pues te está oprimiendo, te hace sobrepensar, porque normalmente cuando sabes que puedes hacerlo y que pues al final siempre podemos hacer todo, no piensas, simplemente lo haces. Pero cuando entra esta duda, entonces es cuando entra el sobrepensamiento. Sí, bueno, no sé si ustedes han escuchado, pero diversas corrientes filosóficas o incluso religiosas o espirituales hablan acerca como de una especie de miedo originario o fundante que tiene que ver con la muerte. O sea, pareciera que todos estos miedos o la angustia que llegamos a sentir se remiten o tienen que ver con la muerte. No sé si les haga sentido, a ver, vamos a pensarlo así, como el miedo originario. ¿Qué sentido tendría para ustedes eso? ¿Cómo lo pensarían? ¿Cómo lo aterrizarían? ¿Qué tendrá que ver la muerte en todo esto? La mayoría de las veces vivimos, actuamos y pensamos como si fuésemos inmortales físicamente y nos atamos a vivir en ello. Me refiero a lo mejor a lo material, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no sea importante, simplemente que le damos toda la prioridad a todo lo material, ¿no? A lo que se nos vendió desde niños, ¿no? Una casa, un coche, una familia, propiedades, demás. Y creo que a partir de este concepto, hacemos a un lado esa parte que conecta con ese todo, ¿no? Ujú. Y al ser parte de un todo, considero que ahí es donde se difumina ese miedo a la muerte, porque no estás apegado absolutamente a nada, ni a nadie. Ok. Ajá, porque si bien vivimos o muchas veces actuamos, dices, como si fuéramos inmortales, Ujú. pero el ser humano está consciente de su propia finitud. O sea, sabe que va a morir. No quiere morir, pero sabe que va a morir. Sabe que es algo inminente. Ujú. Ok. Entonces,
muchas veces puede ser eso que nos lleve o que nos mueva a hacer grandes cosas, porque sabemos que nuestro tiempo aquí en este mundo es finito y que es limitado, a menos en este plano como lo conocemos, pero creo que la mayoría de las veces tiene el efecto contrario. Ok. Para mí esa parte está muy dividida porque si bien puedes hacer cosas extraordinarias, también bien podríamos elegir vivir No hacer tranquila, nada. una vida tranquila sin complicarnos, manteniéndolo completamente sencillo todo. Que bueno, que ahí entra la parte del sentido, ¿no? Donde Ujú. nos damos cuenta que pues nada tiene sentido. Entonces, pues todo parece muy burdo, muy insignificante. Y que pues cada quien elige cómo vivir esta vida. Porque habrá quien se frustre o se oprima porque no está logrando algo extraordinario, por así decirlo. Pero habrá quien se frustre porque pues quiere tener una vida más práctica, más sencilla y no puede lograrlo. Entonces, Porque está apegado a lo material, ¿no? entonces al final ambas partes están apegadas a algo Ujú. y yo creo que tiene que ver precisamente con esto. Al menos yo cuando llego a sentir angustia es cuando siento que estoy perdiendo mi libertad. Y no hablo de libertad, de irme al cerro, De elegir. ajá, cuando tengo que trabajar o porque tengo que pagar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces ya no estoy siendo del todo libre, o ya no me siento del todo libre, ¿no? Bueno, O que estoy atado precisamente a un empleo. Entonces, a lo mejor tiene que ver con la muerte, donde yo quiero tener esa libertad plena antes de morir. Pero bueno, normalmente no pienso o no me da miedo como esta parte de morir, porque sí suelo pensar mucho como en la muerte, pero jamás como que me genere miedo. ok. Sabemos que de cierta forma, digo, hay muchas corrientes y muchos pensamientos al respecto, muchas creencias, pero de algo de lo que sí tenemos certeza es de que nuestro cuerpo físico en algún momento va a llegar a su fecha de caducidad, ¿no? Ujú. Y se va a reincorporar nuevamente a la tierra y posteriormente se va a convertir en una plantita, Bueno, va el a Rey ser León, abono para los, los este, antílopes con el Rey León. y muchas de las veces, y a mí me ha pasado últimamente, ¿no? Porque de repente llega un momento en el que dices, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y creo que ya lo habíamos platicado, digo, detrás de cámaras, obviamente, en donde dices, a ver, ¿qué hago? O voy por esos sueños y esas metas materialistas que en algún momento me he forjado, o simplemente eh, me voy al otro extremo y me voy a vivir a una caverna, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, dejo todo y para vivir una vida tranquila y sin depender absolutamente de nada y de nadie. ¿Qué has decidido? Aún no has decidido. No, ajá, justamente, esa es una lucha constante, es a lo que voy. O sea, de este lado es ir por toda la parte material y todo lo que te apega a este mundo, todo lo que hace aferrarte a este mundo. Ajá. Y la otra parte es vivir sin absolutamente una preocupación. Sí, Simplemente vivir. Y si volteamos a ver a los animales por lo único por lo que se preocupan es por sobrevivir. Ujú. sí, Lo sí. mantienen sencillo. Pues estás de acuerdo que entonces, y lo hemos platicado muchas veces, al final
Pues cada quien elige la forma en la que quiere batallar o sufrir. Claro. Sí. Y que pues todo está, O no, ¿o o no? no batallar, no sufrir. Sí, porque Pero de una precisamente, forma u otra hay quien decide no batallar y no sufrir, teniendo muchas cosas materiales, digamos, o sea, pero equilibrado. Ujú. Y habrá quien de una manera muy austera, pues, Hay muchas formas de llegar a ello, ¿no? A mí se me podría ocurrir una entre tantas veces que he pensado en ello, es el ir y por todas, luchar por lograr todas tus metas financieras, por toda la parte material, y una vez que lo tienes, simplemente dejar de renuncia. hacerlo, no, simplemente dejar de hacerlo y vivir con lo que generes. y sí, No creo, pero no creo que Pero ahí entra también algo muy importante, que te puedes llevar toda una vida, ¿no? Lo que nos Sí, vendieron. A los 65 años te jubilas y a partir de los 65 años empiezas a disfrutar tu ya vida. habíamos platicado de eso, ¿no? de De que dónde viene debería la ser al revés. palabra, de dónde viene el concepto de jubilarse, No, no recuerdo. de júbilo, sí, ¿no? Entonces, Sí. véanlo desde ahí. Pero bueno, retomando algo que dijiste y que de alguna manera también abordaría lo que comentó Fabián, dijiste que hablaste del sinsentido, Ujú. que al final nada tiene sentido, ¿no? Independientemente de lo que hagamos. Y coincido, pero digamos solo en parte, solo viéndolo desde una perspectiva, si lo vemos desde un enfoque como trascendental, o sea, algo que logre trascender más allá de nuestra persona, de nuestra vida en este plano, me parece que nada tendría sentido en un aspecto trascendental. Ajá. Pero en un aspecto vivencial, me parece que sí. Pero es justamente cuando tú reconoces que somos seres para la muerte y lo aceptas en su totalidad. Cuando lo aceptas, cuando lo reconoces, entonces, pues dejas a un lado el apego, ¿no? Sabes que esta vida no es tuya, por decirlo así, ¿no? Que es prestada, como dicen, que las personas, las cosas materiales no te pertenecen en sí. Pero cuando tú reconoces eso y cuando logras vivir en consecuencia de eso, me parece que todo cobra un sentido distinto. Porque entonces ahora sí puedes hacer lo que quieras hacer en este mundo, en este plano y disfrutarlo. No hay nada que te limite a eso. O sea, tú puedes disfrutar de una propiedad. A lo mejor tienes una casa de descanso a la mitad del bosque, en una playa, ¿no? Y tienes un coche o una camioneta que te lleva y tienes los recursos para hacerlo. Puedes Ujú. viajar, puedes hacer cosas. O sea, independientemente de cómo sea, porque lo mismo puede ser alguien que tenga una casa de campo muy sencilla en un rancho, ¿no? Aunque no sea con lujos como eh, pues solíamos Normalmente los verlo, conocemos. me parece que lo pueden vivir de una manera muy similar. Sí, que es lo mismo, por ejemplo, cuando vas a la playa en vacaciones, pues te encuentras de cualquier tipo, desde los que van hasta en un tortón y se quedan acampando en el tortón, y los que se quedan en hoteles de lujo. Y los mochileros. Pero, O como dice este youtuber, ¿no? De los chilangos, que No. pues llegan a la playa con su bocina. Ah. y bueno, llegas, pero al final todos disfrutan exactamente. El proceso. No, no se deja todo el proceso. Todos están donde quieran estar, en la playa, en el lugar. Si llegaron como llegaron Sin importar qué. y todos ven la misma playa, pisan la misma arena, les da el mismo sol. Entonces, realmente no hay nada que limite eso y que todos podemos vivir eso mismo, pero como queramos, ya sea austero, regular o
Que eso uno lo elige. o extravagante, como quieras, pero precisamente todo eso debemos estar desapegados a eso, porque de lo contrario jamás va a haber nunca se va a disfrutar esa parte porque entonces el día que no te toque ir en yate, pues ya sufriste, ya batallaste, el día que no te toque dormir en una cama de lujo, pues Entiendo, entiendo, creo que tiene que ver con vivir el presente, ¿no? Y entender que, bueno, yo entiendo que puede ser complicado, ¿no? Claro. Porque lo he experimentado también muchas veces, pero todo se reduce a una percepción y todo es como simbólico. Porque piénsenlo, o sea tuya o no, puedes tener una casa o la tienes, ¿sí? ¿Qué cambia? La idea de que en un caso sabes que es tuya y en otro caso sabes que la rentas, que no es tuya, pero la casa cumple la misma función. El coche igual. Yo he conocido gente que renta coches y que paga más de 30,000 pesos al mes de una renta de un coche. Bueno, que en cuestión de impuestos eso está chido. Pero bueno, ese es otro. Bueno, sí, 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 pero pues es a lo que voy es que es algo simbólico. Sí, claro. Ajá, es algo simbólico. O gente que mueve millones, Y no que trae gasta dinero. millones, pero que ese dinero en realidad no le pertenece, todo el tiempo trabaja con dinero ajeno. sí, y que está muy trillado y romantizado actualmente esta parte del desapego, pero como pues todo, pues una cosa es decirlo y otra es realmente que exista un entendimiento. Y experimentarlo. Entonces, precisamente yo creo que para que una de las claves para que no exista esta parte de la angustia es el desapego. Y en general para cualquier situación, para que haya felicidad, que exista un amor más puro, debemos estar desapegados de Y expectativas, sin de expectativas. personas, de De las cosas, de las las situaciones. situaciones. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tanto dominan el arte del desapego? Porque nos apegamos a muchísimas cosas, ¿no? Hasta un peinado, hasta la ¿A forma tu de playera hablar, favorita? la forma de Por eso no lo vestir. estoy dejando crecer. Sí, Entonces es interesante porque precisamente cosas tan pequeñas como esas podrían generarte angustia e incomodidad. Porque me ha tocado convivir con personas que literal, o sea, si no usan ciertas cosas o no pudieron peinarse, No sale, no, no. o ya se sienten incómodos todo el día. Y curiosamente me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo salgo de vacaciones, muy raramente me veo al espejo. En las vacaciones. Es algo que he notado, Ok. como si mi apariencia física dejara de importar. porque sales del entorno, digamos, no te ve la misma gente, no te conoce. Me Ok. parece que tiene algo que ver, pero me Sí, parece que puede ser revelador. ajá. Tratas de evitarte. Es No, como cuando no, no, dicen no. el chiste este que dice que, que no gastes tu dinero en ropa, que lo gastes en viajes, que vayas a lugares nuevos donde nadie conozca la ropa que ya tienes. No, no, Anótale. no es cuestión de evitar, sino que estás más alineado como con tu esencia Ok. y Y menos con el deber ser, las apariencias. entonces sale a flote Creo que esa experiencia creo que yo también la he sentido varias veces, como que deja de importarte es el cómo te ven y simplemente eres. Sí, sí lo he experimentado sin duda y yo creo que sí tiene que ver el hecho de que estás en un entorno donde no ni te es conocido ni eres conocido. Vale, si tuvieran que sugerirle algo a alguien que, digamos, que se siente nuevo en esos temas, ¿no? Como decir, ¿y cómo puedo empezar a desapegarme de las cosas? Eh, ¿Qué le recomendarían? Una difícil. está fácil. Bueno, fácil, pero fácil Pero identificarlo, difícil. fácil hacerlo, difícil hacerlo a lo mejor. La pregunta sería,
Si entre más necesito algo, más necesito alejarme de eso o desapegarme de eso. Entre más siento que necesito algo, más urgente debe ser que me desapegue de eso. ¿Y cómo podrían empezar a Entonces, desapegarse? pues primero, bueno, es que depende de qué sea. ¿Realmente lo necesitas? No, precisamente ver si lo que, ves que pueden ser personas, pueden ser cosas materiales, pueden ser incluso mm, Lugares. lugares, ¿cómo se llaman? Tics o ¿cómo se llaman? Manías. Ok. Ajá, Malos pues, hábitos. ajá, malos hábitos. Este, entonces, primero identificar eso. Ya una vez que lo identificamos, pues saber si realmente ocupo eso para estar bien. Porque muchas veces decimos, es que yo sin café no disfruto mi desayuno. Es una creencia. Ajá, o si lo ocupas, simplemente no. Ajá, entonces, y pues es como que, híjole, no, sin café y ya te amargaste toda la mañana porque no tenías café o no te dieron café del que te gusta O te dieron café muy aguado. con canela. Entonces, parece una pregunta simple, pero la mayoría de las personas vamos a tratar de omitir la respuesta. Y yo creo que tú podrías ayudarnos más si ya identificamos esto, ¿cuál sería el primer paso a hacer? Sí, me parece que como dices, una buena práctica puede ser corroborar, ¿sí? Empezar a cuestionar. Primero, identificar, como dices, hacer visible lo invisible. Una vez que ya lo identificaste, que ya lo hiciste visible, sería empezar a cuestionar eso. ¿Y realmente no puedo vivir sin esto, o sin esta persona, o sin esta situación? Lo empiezas a cuestionar. Y después, sí o sí, me parece que tienes que empezar a corroborarlo vivencialmente, experimentalmente. Y vamos a empezar con cosas simples, como dices. Hay gente que es muy apegada a las cosas materiales, digamos, a los recuerdos, a las cosas, simplemente porque formaban parte de tu vida en algún momento, ya quieren guardarlas porque sienten que es parte de ellos mismos, ¿no? Ujú. Eh, Hay un reto minimalista, de hecho, que implica deshacerte de algo, de un Diariamente. objeto, digamos, diariamente, durante 30 días. El primer día te deshaces de un objeto, el segundo de dos, tercero de tres, y así hasta llegar al 30. Parece fácil. Al principio, pues es fácil, ¿no? Un objeto. Hasta un seguro que tenías ahí, no sé, un clip. El segundo día, pues va. Pero conforme van pasando los días, pues cada vez tienes que ir poniéndote más creativo, buscar, ¿no? Sacar, desempolvar las cosas del closet, no sé, de la bodega, etcétera. Entonces, de repente, si tú sientes que es que no me voy a deshacer de eso porque en algún momento lo voy a necesitar o lo puedo necesitar, un ejercicio interesante puede ser guardar todo eso en una caja y dejarlo en algún rincón como olvidado. Y si pasa un mes y nunca abriste esa caja, quiere decir que no necesitas lo que hay ahí. Y simplemente te deshaces de eso. Puede ser que al principio sientas como esa resistencia y todo, pero simplemente lo empiezas a hacer vivencial, lo empiezas a corroborar. Y algún día un mentor nos decía, ¿no? Si te quieres casar con alguien y ya tienen tiempo de novios, digamos, un ejercicio interesante podría ser, vamos a dejar de vernos durante un mes, o 2 meses, o 3 meses. Claro, es un poco extremo, En pero... el mundial. Pero él decía, puede ser un ejercicio interesante porque ahí te vas a dar cuenta si realmente tú quieres estar con esa persona o no. Y me parece que eso lo puedes aplicar en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Como dices, si sientes que no puedes iniciar tu día sin café porque entonces
pues haz la prueba, experimenta, ¿no? Y te vas a dar cuenta de que en realidad te puedes adaptar a cualquier cosa, a cualquier situación. Sí, que igual también parte de una creencia, ¿no? Ese ejercicio de el deshacerte de una o 30 cosas eh, también tiene mucho sentido y tiene que ver con, o lo asocio con la parte de la abundancia, ¿no? Porque muchas de las veces tenemos tantas cosas acumuladas y las tenemos ahí, nos aferramos a ellas y cuando deberíamos, ¿no? De hacer todo lo contrario y darle cabida a cosas nuevas. Es decir, a lo mejor tienes unos tenis que ya están desgastados, rotos, sucios, quizá, y los tienes ahí. Los ves, ya ni siquiera los usas y simplemente están ocupando un espacio. Entonces, el día en el que decides deshacerte de ellos, en automático te estás dando un mensaje a ti mismo de me hacen falta unos nuevos, ¿no? O no, no me hace falta, sino más bien estoy listo para recibir algo nuevo, ¿no? Sí, sí, porque no necesariamente mm, el deshacernos de las cosas, por así decirlo, pues significa que vamos a volver a llenar de cosas otra vez. Porque entonces, pues, Bueno, y también va a depender de la definición de abundancia de cada quien, ¿no? Eso, ¿no? ajá, Entonces, a lo que voy es, y a mí sí me hace sentido eso de el dejar de aferrarse a las cosas, a las personas, eh, el simple hecho de aprender a vivir en el presente. Porque hay personas que viven en constante pasado y ya vemos personas, es mi caso, yo vivo en constante futuro. Todavía ni siquiera sé qué va a pasar y ya estoy idealizando, ya estoy generando, ¿no? Entonces, eso, el estar pensando constantemente en futuro, a mí en lo particular me hace estar en constante ansiedad. Eso es un hecho, ujú. ¿no? Entonces, para mí el punto ideal para dejar de aferrarme a todo ello sería vivir el presente y disfrutar lo que se tiene en el momento. ¿Y cómo llevas esa parte? Porque obviamente, o sea, tú sabes que dices, pues, todo el tiempo estoy pensando en el futuro y a lo mejor pues ya está un tanto normalizado, pero hay ocasiones en las que de plano eso te sobrepasa y te Ujú. genera la ansiedad. ¿Qué haces normalmente cuando esto sucede para... Justo tiene que ver con esa parte de tratar de verme en el presente y algo muy importante que he notado y que creo que ha hecho la diferencia es el simple hecho de agradecer lo que se tiene en el momento, sin importar lo que sea, porque muchas de las veces alguien más quisiera tener lo que tú en esos momentos tienes y tú simplemente por estar viviendo, en mi caso, en tiempo futuro, no lo disfrutas, ¿no? Y a lo mejor me podrían decir tiene que ver con cosas materiales y dependes de cosas externas. Pero si volteo a ver nuevamente al pasado, si volteo a ver nuevamente al futuro, pues otra vez vuelvo a regresar al mismo punto. Entonces prefiero disfrutar el tiempo presente y simplemente fluir. Ok, ok, bueno, ya será otro tema, pero suena como si solo hubieran esas dos posibilidades, ¿no? Podría haber más, Pero podría haber más. sí, hay un podcast que, bueno, no es podcast, es, o sí, no sé, de este de Bebe Dula. ¿Lo han visto, escuchado? Ujú. Siempre se me olvida el nombre, pero he escuchado un montón de veces ese episodio del tipo que recorrió el mundo en bicicleta. Entonces decía, no saben lo fácil que me hizo la vida tener solamente una puesta de ropa. Porque me levantaba y pues no entraba en juicios y quería elegir o los tenis más cómodos o el color más bonito. Pues simplemente me levantaba y me ponía algo que tenía y lo haces.
Y algo curioso me pasó, por ejemplo, ahora que estuve de vacaciones, donde no había nada, nada era montaña. O sea, no había señal, no había Qué chido. nada. O sea, de que pues, dormías en el piso, hacías de comer, prendías fuego, etcétera. Despertabas, pues ahora sí que a la hora que salía el sol. Y era curioso porque precisamente al no tener distracciones, te volvías productivo. Y entonces, pues, te ponías creativo, incluso pues te dabas el lujo de preparar cosas que nunca en la vida preparas. Ok. Entonces es curioso porque todo esto, todas estas distracciones que tenemos, si no sabemos utilizarlas o tenerlas a nuestro favor, en algún punto merman todo, todas Ujú. nuestras actividades. Y precisamente pues genera esta parte de la angustia, porque al final ese deseo interior jamás desaparece. Claro, justo era lo que me llegó a la mente cuando pusiste el ejemplo del ciclista que recorre el mundo, que no tiene por qué pelearse internamente de qué ropa se va a poner. Digo, a lo mejor en ese momento no tiene opción y para que esto funcione no debe de haber deseo, porque si hay deseo, a partir de ahí ya, si hay deseo en querer ponerse otras prendas, a partir de ahí ya deja de ser genuino. Sí. Entonces, O a lo mejor al pues inicio hay una sin, lucha, ajá, ¿no? sin resignarse, simplemente aceptas que tienes nada más un cambio de ropa y aprendes a vivir con él. Sí, a lo mejor al inicio puede haber una lucha Sí. o una resistencia, pero cuando lo aceptas, pues ya fluye como Y así se deja naturalidad. fluir, posiblemente en el camino alguien más le va a regalar alguna otra prenda, algún otro cambio de ropa, pero eso sobre la marcha, ¿no? Y esta analogía la podríamos aprovechar bien en nuestro diario vivir. Ajá. Sí, Y tendría que ver con el disfrutar o vivir el tiempo presente. y que a lo mejor, bueno, ya será para otro episodio, pero ahorita se me vinieron muchas cosas que vi justo en ese pueblo que me parecían curiosas, ¿no? O sea, era un pueblo de 900 habitantes en la actualidad. Anteriormente yo creo que eran menos. Ujú. El poblado más cercano estaba a 3 horas y media, Caminando. no en coche. Ok. Pero como no tenían coche. No, y curioso, ¿no? Porque la gente decía, voy por mis gallinas y un viejito que iba por sus gallinas y eran como a las 4 y dijo, regreso como a las 8 de la noche. Y iba a traer 6 gallinas cargando. Entonces, o sea, no hay opción de que entre el pensamiento cuando estás ahí. O sea, no. ¿Por qué? Porque Bueno, en el ese des- escenario no te queda. no, pero el decidirte pensar muchas veces, o el darte ese lujo de pensar, o ese sobrepensamiento, nos hace holgazanear. Ujú. Y que era lo que tú decías al inicio de los animales. Un animal no está pensando en si se ve más rica una cebra o no. Lo necesito, ¿no? Entonces, Para sobrevivir. está curioso porque, bueno, ya para no alargarme, dentro de ese pueblo que te dices, pues no hay nada, la gente hablaba de mucha gente que salió al exterior y se convirtió en gente exitosa, pero mucha gente. Entonces era algo curioso. Y también me encontré a un chavo como de 26 años Ujú. que él había regresado ahí porque él decía, pues yo no, o sea, aquí está, o sea, yo lo siento, decía, aquí está mi propósito, ¿no? Entonces está chistoso porque al final ese deseo, ya lo hablamos, ¿de dónde surge? Es una pregunta, ¿dónde surge? ¿Ese deseo de qué? Ese deseo interior de cualquier cosa, ese deseo genuino. Pues lo dejamos para el próximo episodio. Sí, hay varios temas que podemos abordar al respecto. Ya como para ir cerrando, entonces,
¿De qué forma se puede detectar Cuando estás angustiado. que que te sientes angustiado? Y ya una vez que detectas, ya una vez que aceptas que estás angustiado, ¿de qué forma podrías encontrar la salida? De acuerdo a su opinión, claro. Esa pregunta es muy amplia. Pues yo Bueno, creo que es fácil, ¿no? Si ujú, yo lo veo en mí, es muy fácil identificar cuando estoy angustiado. Y precisamente pues tiene que ver como con esa sensación de opresión, ¿no? Como de, de angosto, como si algo me oprimía el pecho. Es estar preocupado por el futuro y pues no estar presente. Eh, y bueno, ¿de qué forma? Pues ya lo platicamos, ¿no? Es empezar a reconocerlo, identificarlo y empezar a cuestionar esas cosas, ¿no? Que te están haciendo sentirte así. Y pues darte cuenta si pues en realidad tienen una incidencia sobre lo real o solamente es algo, o eres presa de tus pensamientos. ajá, es una idea, Sí, una creencia, un prejuicio. sí, yo lo pondría, bueno, tomando en cuenta lo que dice Abraham y lo que decía sobre de la muerte hace un rato. Si no te vas a morir, pues pones a balance. Pero la pregunta sería, si ahorita apareciera el mago con la lámpara y te dijera, todo eso por lo que estás angustiado se va a resolver hoy, pero la condición es que mañana vas a morir, ¿lo aceptas o no? Mm, le pediría opción a... No, no, no. ¿Lo aceptas o no? No. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Solo cambiar la perspectiva entonces. Solo cambiar la perspectiva de que mañana vas a estar bien y que nada es más importante que tu vida. O que siempre estás bien y que en realidad todo lo que va surgiendo son cosas que se pueden resolver y pues, las resuelves, pero ya sin angustia, sin miedo, sin Sin tanta drama. preocupación, sin Digo, tanto drama, pregunto sin tanto peso. porque pareciera que todo lo que hablamos ahorita a la vida práctica es fácil, Ajá. pero hacerlo verdaderamente es lo que Yo creo que sí es de manera fácil. consciente. Lo hemos platicado anteriormente por fuera, donde pues estamos como en algunas situaciones similares. Y pues son a lo mejor 1, 2, 3 días de angustia. Pero pues después de eso hay un reconocimiento y dices, pues no va a pasar nada. ¿O Y cuál al, sería lo peor que podría pasar, no? En algún momento sería la pregunta. sí, o sea, si no te vas a morir, pues no pasa nada. Pues, Bien. el tema es que sí vamos a morir algún día. Y probablemente pues a lo mejor te mueres al otro día, ¿no? Pero igual no pasó nada. Ups, al mundo no le beneficia o le afecta absolutamente nada. Sí, entonces, bueno, Bien, pues ojalá alguien nos escriba, nos ponga ahí en la caja de comentarios si tiene alguna duda, ¿no? O qué piensa respecto a la ansiedad y cómo es que la lleva en su vida diaria. sí, Vale, pues nos vemos en el próximo episodio. bye Gracias. bye.